Pero la charla se llama uso y abuso de antibióticos. Es otra, no, eso sí que no la puedo dar. Me matan. Ahí está. Muy bien. Entonces, esta es otra controversia, diría yo, porque a la gente le encanta prescribir antibióticos y yo soy enemiga de los antibióticos. Les doy el disclosure total. No avanza esto, ¿eh? O sea, como todas de las complicaciones principales de la cirrosis son las infecciones bacterianas y son comunes en el paciente, sobre todo en el hospitalizado. Vean ustedes aquí el paciente hospitalizado sin cirrosis, el paciente con cirrosis, sobre todo aquellos que tienen cirrosis con hemorragia gastrointestinal. Las infecciones que son las más frecuentes son las que llamamos espontáneas, que ocupa como más o menos una tercera parte de los pacientes. Esas son peritonitis bacteriana espontánea, la bacteremia espontánea, que es en realidad el preámbulo a la peritonitis, y el empiema espontáneo. Empiema tiene un nombre malísimo porque todo el mundo piensa en un tubo, ¿cómo se dice? Un tubo, un chest tube, y esto es fatal para estos pacientes. De cualquier manera, la mortalidad es mucho mayor en los pacientes que desarrollan infecciones. Este metaanálisis, o sea, desgraciadamente, obviamente los enfermos más enfermos son los que se infectan, por lo tanto la mortalidad va a ser mayor. Pero hay un par de estos estudios en los que muestran que la infección es independientemente predictiva de muerte en los pacientes con cirrosis avanzada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hablamos de los estadios de cirrosis, el paciente que se descompensa más y que está más cerca de la muerte. Y un driver principal de esa descompensación ulterior son las infecciones bacterianas, ya sea escondidas, ocultas, como sería la translocación bacteriana, pero sobre todo las infecciones bacterianas obvias. Y esto no solo lleva a esta descompensación ulterior, sino también a una falla multiorgánica, que es lo que llamamos acute on chronic liver failure. Y estas infecciones pueden ocurrir sobre todo en el descompensado, pero también en el compensado y llevar a falla multiorgánica. De manera que es súper importante, de alguna manera, reconocer y tratar estas infecciones. ¿Cómo las reconocemos? Como todas las guías dicen, el paciente que llega a la emergencia o el paciente que se admite que tiene ascitis, se les tiene que hacer una paracentesis diagnóstica, tenga síntomas o no. Estos pacientes tienen que hacerles una paracentesis diagnóstica y si tienen más de 250 polimorfonucleares, empezar el antibiótico. Por otro lado, si el paciente llega con datos de síndrome inflamatorio, fiebre, leucocitosis, o de repente desarrolla insuficiencia renal, ictericia o encefalopatía, yo les digo a los feos que si me mira feo el paciente, hay que hacerle una paracentesis. Entonces, pero además de eso, el paciente que llega con CIRS, por ejemplo, hay que hacerles cultivos de sangre, placa de tórax, una paracentesis diagnóstica y empezar el antibiótico. En general, estas eran las guías tradicionales que para peritonitis bacteriana empezaba una cefalosporina de tercera generación, preferentemente cefotaxima, para infecciones urinarias, ciprofloxacina, y para neumonía una fluoroquinolona respiratoria. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando ahora? La cefotaxima resolvía la peritonitis bacteriana en el 90% de los pacientes, pero en estas fechas, cerca del 40 al 65% de los pacientes son los únicos que responden a estos antibióticos de primera línea. ¿Y esto es por qué? Porque tenemos ahora bacterias que son resistentes a antibióticos y la culpa de esto somos todos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos minimizar las infecciones por bacterias que son resistentes a antibióticos en pacientes con cirrosis? Número uno, utilizar los antibióticos de manera dirigida y solo cuando es muy necesario. Estamos pensando que se llama antibiotic stewardship. Esto es como una administración o una estrategia administrativa en la que se regula el uso de antibióticos y lo tenemos muy presente en nuestro hospital. Una selección más estricta de los candidatos a profilaxis antibiótico, porque al final del día una de las causas principales de esos organismos multiresistentes es el uso indiscriminado de profilaxis antibiótica. Y tercero, pensar en antibióticos alternativos o
mejor aún, profilaxis con sustancias que no son antibióticos. Vamos a hablar primero del paciente que está infectado y cómo vamos a hacer esto. Y tenemos que entonces reconocer nuevamente, estratificar a nuestros pacientes. ¿Quiénes son los pacientes que tienen las mayores posibilidades de tener una resistencia a los antibióticos de primera línea? Y estos son los pacientes que tienen infecciones nosocomiales o infecciones que se adquieren en un centro de salud, digamos. Esto es contacto con un contexto de salud en los 3 meses anteriores, mientras que los que adquieren infecciones en la comunidad siguen teniendo una respuesta bastante adecuada. Y esto va en relación clara al aislamiento de organismos multiresistentes. Vean ustedes que estos pacientes, el 40%, solo el 40% responden a la terapia recomendada y en ellos el 35% se aíslan organismos multiresistentes. De manera que a lo mejor uno lo que tendría que pensar es que el paciente que llega con infección nosocomial se define como aquella que se desarrolla después de 48 horas de internado del paciente. Entonces, lo más posible es que sea un organismo multiresistente, y esto llevó, en Italia sobre todo, hay una cantidad bestial de infecciones por organismos multiresistentes. Es un estudio del grupo del doctor Angeli. Es de un solo centro, no es aleatorizado, pero es abierto, y la resolución de la peritonitis nosocomial, o sea, todos esos eran nosocomial, fue significativamente mayor en los que tenían un espectro amplio. De por sí, la ceftazidima nosotros en Estados Unidos la consideramos amplio, porque cefotaxima es de tercera generación, pero ceftazidima, aunque es de tercera generación, cubre también Pseudomonas y cubre Enterobacter. De manera que esta nosotros ya la consideramos de amplio espectro. Este era su control, pero le daban meropenem y daptomicina, y vean ustedes, tuvieron que suspender el estudio a la mitad del camino porque encontraron esta diferencia muy significativa en cuanto a resolución de la peritonitis, 87% con los antibióticos de amplio espectro, comparado con 25%, con una tendencia clara a una menor mortalidad. Y lo que encontraron, como encontramos todos nosotros, es que la falta de respuesta al antibiótico inicial, es decir, si los polimorfonucleares no disminuyen más del 25% del basal al segundo día, estos pacientes tienen un súper alto grado de mortalidad. En nuestro hospital estamos haciendo un estudio en el que encontramos que el 50% de los pacientes no responden al antibiótico inicial. Entonces, este es un problema muy grande. Este es otro estudio también en italiano, en el que ellos definen esto que llaman Healthcare Associated Infections. No solo eran infecciones de pacientes que habían estado en un hospital en los 3 meses anteriores, pero incluyen los nosocomiales también. Y la primera línea antibiótica es la que les mostré en la primera slide. El espectro amplio era imipenem con cilastatina más menos vancomicina. Y ven ustedes que la mortalidad intrahospitalaria fue significativamente menor en los pacientes tratados con antibióticos de amplio espectro comparados con los de primera línea, que en el caso de SVP era cefotaxima. Y esto ocurría tanto para peritonitis bacteriana como para neumonía, como para infecciones urinarias. El estudio es un poco difícil de entender, pero lo que es clarísimo es que como 45% de los pacientes se presentaron o desarrollaron sepsis, y en estos pacientes la presencia de sepsis, o que no la definen, dicho sea de paso, y el tipo de antibiótico eran los predictores de muerte. Lo que es interesante es que los pacientes que no tenían sepsis, que es la mitad de los pacientes, no encontraron ninguna diferencia entre los dos tipos de antibióticos. De manera que hay algo en el huésped que define esta falta de respuesta al antibiótico, que me parece súper interesante. Pero vean ustedes que la mortalidad para peritonitis bacteriana, incluso en los pacientes sin sepsis, era 15% para el de antibiótico, para el de amplio espectro, y 25% para el de primera línea. Es una mortalidad altísima, me parece a mí. Ellos decían que era muy bajo, pero a mí me parece que estaba fatal. Anyway, pero esto hay que pensarlo bien y pensar que si el paciente está desarrollando una infección, no se van a conformar con darle cefotaxima. Nosotros vamos a vancomicina con Zosyn, que es piperacilina tazobactam. Esto es nuestro antibiótico de amplio espectro. No nos van a dar un imipenem jamás, a menos que el paciente haya fallado la vancomicina con el Zosyn.
De manera que si volvemos a esto, tenemos que pensar que en estratificar al paciente. Si el paciente tiene una infección adquirida en la comunidad, entonces sí hay que dar los antibióticos de primera línea. En el caso de SBP sería la cefotaxima. Pero si es nosocomial o si el paciente ha estado expuesto a antibióticos en los últimos 90 días o se ha estado infectado con un organismo multiresistente, hay que empezar con un espectro más amplio como sería meropenem o imipenem. Es fundamental en el stewardship de antibióticos, en esta estrategia para prevenir resistencia, pensar 2 veces. Es increíble, la verdad, esto lo puse así nada más, pero tengo residentes que llega el paciente, solo está con un poco de encefalopatía, sin fiebre, sin dolor abdominal, sin nada, y empiezan antibióticos. Es una cosa increíble. Entonces, hay que pensar 2 veces, ¿está este paciente infectado, sí o no? Y tratar solo los que ustedes sienten como médicos que están realmente infectados. Desgraciadamente nosotros no tenemos pruebas diagnósticas rápidas, como sería, no sé, la procalcitonina o algo así que predice quién va a tener infecciones. Pero por lo tanto, el sentido clínico tiene que ser fundamental para decidir quién merece un antibiótico. Antes de prescribir un antibiótico, piénselo muy, muy cuidadosamente. La otra cosa es que empiezan los antibióticos de amplio espectro, pero ustedes obviamente cultivaron al paciente. En cuanto tengan los resultados del cultivo, tienen que estrechar este antibiótico inmediatamente. Y por supuesto, otra parte del stewardship es hacer cursos de antibióticos más cortos, no seguir al paciente como por 1000 años con el antibiótico. Esto es fundamental. Ahora, en cuanto a profilaxis de antibióticos, ¿a quiénes vamos a restringir el uso de antibióticos? Y claramente los antibióticos previenen infecciones, no hay la menor duda, y estos son sobre todo antibióticos no absorbibles o norfloxacina, que es un antibiótico oral que se absorbe poco en diferentes contextos, ¿no? Hemorragia gastrointestinal, peritonitis previa, proteína baja de ascitis, y vean ustedes que claramente mucho menor incidencia de estas infecciones en los tratados comparados con los no tratados. Eso no hay la menor duda. El problema fundamental es que es la resistencia, eso es que escoger bien a nuestros pacientes. Y la clave no es tanto podemos prevenir la infección, porque obviamente es importante, pero podemos prevenir esta descompensación ulterior y la muerte usando antibióticos, y la respuesta es sí. Vean ustedes, esto es un metaanálisis en los que se ve el uso de antibióticos profilácticos en pacientes con cirrosis que se admite con hemorragia gastrointestinal. Y vean ustedes que la infección disminuye, pero eso no es lo más importante. La mortalidad es significativamente menor en el paciente que recibe antibióticos, y parte de esto es porque hay un menor resangrado. En cuanto a síndrome hepatorenal, vean ustedes, este es un estudio en el que en pacientes que estaban muy enfermos, esos eran pacientes que tenían ascitis con contenido proteico bajo, tenían disfunción circulatoria, tenían enfermedad avanzada, como se demuestra aquí, ya tenían una creatinina altita, nitrógeno diurético alto, también un sodio sérico bajo y un CHA-score de más de 9 o bilirrubina de más de 3. Es decir, pacientes muy enfermos, vean ustedes que la mortalidad fue menor con norfloxacina, cuando menos en los primeros 6 meses, pero no solo eso, sino que el síndrome hepatorenal fue significativamente menor en aquellos con norfloxacina. Entonces, dar antibióticos no solo previene las infecciones, pero previene las otras complicaciones que quizás resulten de translocación bacteriana. Entonces, estos son los 3 contextos y vamos a describirlos rápidamente: hemorragia gastrointestinal, peritonitis previa, o el paciente que no tiene peritonitis previa, pero que tiene un contenido proteico de ascitis baja. La hemorragia gastrointestinal, esto es lo que tenemos. Tenemos muy buenos estudios. Este es el metaanálisis de 5 estudios. Miraron a todas las infecciones dentro del hospital. Si no daban antibióticos, era 45%, 14%, un beneficio en la sobrevida, no hay la menor duda. Hay que dar antibióticos en el paciente que llega con infección gastrointestinal, y son antibióticos a plazo corto. Pero podemos estrechar esto, son todos los pacientes candidatos a esto. Aquí tenemos un estudio del grupo de doctora Abral, de la doctora Tandon, donde ven ustedes que cuando se mira a los pacientes que son Child A, los supercompensados que sangran, en estos pacientes que son score 5 y 6, da lo mismo, no se infectan, ni con ni sin antibióticos, y no se mueren tampoco. Cuesta mucho trabajo matar a un paciente Child A que sangra.
Entonces, realmente tenemos que dar antibióticos en estos pacientes y mi posición es que quizás la respuesta es no. Sin embargo, este es un estudio retrospectivo y en Baveno fueron mucho más cautos y dijeron que el riesgo de infección bacteriana y mortalidad es muy bajo en los pacientes con Child A, pero que se necesitan estudios prospectivos para ver si necesitan profilaxis antibiótica o no. Y hasta donde yo sé, no hay estudios que se estén llevando a cabo en este grupo. ¿Y cuál es la recomendación? Dar ceftriaxona, 1 gramo en 24 horas, en los pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen cirrosis avanzada, en los hospitales donde hay una alta prevalencia de bacterias resistentes a quinolonas y en pacientes que han estado viniendo tomando profilaxis con quinolona. O sea, nosotros no tenemos ya tenemos norfloxacina, entonces usamos siempre ceftriaxona intravenosa. Vamos al siguiente contexto, que es el paciente que se recupera de un episodio de peritonitis bacteriana. Aquí el endpoint es la recurrencia de la peritonitis. Tenemos 2 estudios que mostraron que hay una disminución significativa. Sin embargo, suspendieron el antibiótico en cuanto el paciente desarrolló peritonitis recurrente, entonces no hay manera de evaluar la sobrevida. Pero basados en esto, esta es la recomendación. Las guías dicen que el paciente que se ha recuperado debe recibir norfloxacina, 400 miligramos al día. Y como no tenemos norfloxacina, la opinión de expertos es que uno puede usar ciprofloxacina, 750 o 500 miligramos al día oral. Pero esto no tiene ninguna evidencia. Ahora, estos pacientes, sin embargo, los que recurren, tienen una probabilidad de un año de desarrollar peritonitis del 70%, de manera que sí estamos haciendo algo porque estamos hablando de una recurrencia súper alta y con antibióticos esto disminuye significativamente. Entonces, ahí está justificado quizás usar antibióticos. Sin embargo, cuando estamos hablando del contenido proteico, los que tienen más de 1 gramo, por decirlo, que son la minoría de los pacientes cirróticos, no tienen ninguna probabilidad de infección en esos pacientes. Por supuesto que no se requiere profilaxis antibiótica, pero aún en aquellos que tienen un contenido proteico de acidez de menos de 1 gramo, la incidencia de peritonitis es más bien baja y ocurre un poco en el primer año. Entonces vamos a ver, o sea, es solo del 20%, tampoco es como para gastar antibióticos en este contexto. Y hay 2 tipos de estudios, los que tienen nada más un contenido bajo proteico de ascitis. En esto tenemos 2 estudios. El endpoint era prevenir el primer episodio de peritonitis bacteriana. Esos pacientes jamás habían tenido peritonitis. Los estudios eran de 12 meses. Y si junta uno de esos estudios, y lo malo es que se me fue el font, pero bueno, en realidad la diferencia entre antibióticos y no antibióticos en cuanto a sobrevida no fue significativa. Entonces hay un beneficio en cuanto a una disminución en la incidencia de peritonitis, pero no hay una diferencia en cuanto a mortalidad, de manera que en estos pacientes yo no recomendaría usar antibióticos profilácticos. Bueno, ¿qué tal el paciente que les había definido? Que no solo tiene proteína en ascitis baja, sino que tienen difusión hepática y circulatoria. En estos pacientes hay un solo estudio, el de Fernández que ya les mostré, que miró todas las infecciones y que miró peritonitis bacteriana sobre todo. Vean ustedes la incidencia mucho más alta, 30% versus 12% de los que tienen solo la proteína en ascitis baja sin difusión hepática o circulatoria. Y con el antibiótico, la norfloxacina, esto bajó al 6%, que es muy significativo. Pero si ustedes ven las otras infecciones que se dieron en este estudio, bajaron del 58 al 40%. O sea, esto no fue significativo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque 14 de estos pacientes 11 de ellos tenían resistencia a quinolonas. De manera que en este estudio en España, estos pacientes tenían resistencia a quinolonas. De manera que en pacientes con una enfermedad hepática grave, y esas son las guías, con una proteína ascitis menos de 1.5, la profilaxis a largo plazo con norfloxacina se debe de considerar, o sea, se puede justificar en un momento dado, y esa es la definición del paciente con enfermedad hepática grave. Yo
en general, el paciente que nunca ha tenido peritonitis no le doy profilaxis, jamás, a menos que este paciente que está muy enfermo esté en el top de la lista de trasplante, y si se infecta en estos días cuando le van a dar un hígado, entonces uno podría, ya no sería candidato a trasplante. Eso es el único momento en el que se me ocurre dar profilaxis antibiótica. Finalmente, ¿qué tal usar otros antibióticos que realmente no se absorban y que no causen resistencia a drogas, o que tengan otras estrategias no profilácticas? ¿Qué tal rifaximirina? Entonces hay los datos en cuanto a estudios retrospectivos. Hay uno que muestra que los pacientes que estaban tomando rifaximirina tenían menos peritonitis, pero hay un estudio prospectivo en el que muestra que no hay un efecto en la presencia de SBP. Esto era sin profilaxis y esto era con rifaximirina, exactamente iguales. Más recientemente se acaba de publicar un estudio aleatorizado, controlado, pero desde un solo centro en Egipto, que es abierto, y mostró que la recurrencia, estos eran pacientes todos que habían tenido peritonitis bacteriana y el objetivo era prevenir la recurrencia. Y vean ustedes que fue borderline significativo, 14 versus 4%. No definen cuándo definen mortalidad, era 24 versus 14%, o sea, una menor mortalidad. Sin embargo, este es un estudio abierto. Entonces, esto depende de cuándo le hacen la paracentesis o cómo pensar. Cuando uno sabe qué está tomando el paciente, el sesgo es bestial. Cuando uno tiene que hacer un diagnóstico que se basa en las células en el líquido. Entonces, ellos dicen que hacen una paracentesis diagnóstica a los 2 y a los 6 meses, y cuando el paciente presentaba signos de peritonitis. De manera que es muy problemático en un estudio que es abierto. Por eso es que está publicado o no está publicado. Y el problema en la mortalidad es que cuando el paciente desarrollaba peritonitis descontinuaban el antibiótico, de manera que la mortalidad al tiempo que haya sido no lo pueden evaluar a menos que hayan evaluado la mortalidad en el momento de desarrollo de la peritonitis, que no tiene ningún sentido. De manera que no sabemos todavía si la rifaximirina es más efectiva o tan efectiva como el norfloxacin. Además, este era un estudio que está de bajo poder porque era un non-inferiority study. De cualquier manera, la clave a mí me parece que es usar métodos no antibióticos de prevenir translocación bacteriana. Y la translocación se debe a un aumento a un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, a un aumento en la permeabilidad intestinal y a una disminución en la inmunidad. ¿Y qué tenemos para esto? Podemos cambiar la flora, ya el doctor Bayas les ha hablado mucho de esto, pero uno puede usar ácidos biliares. Los agonistas de FXR, como el ácido obeticólico, cambian la flora de manera que disminuyen los gram negativos, aumentan los anaerobios. Los probióticos, el trasplante fecal puede cambiar el microbioma, acelera el tránsito intestinal. Sabemos que los beta bloqueadores, que son también antiinflamatorios, aumentan el tránsito intestinal y pueden disminuir translocación bacteriana, y los prokinéticos también pueden lograr esto. En cuanto a la intestinal permeabilidad, nuevamente los agonistas de FXR disminuyen la permeabilidad intestinal, y en cuanto a la alteración en la inmunidad, los agonistas de FXR, las estatinas, tienen un efecto teóricamente a este nivel. Y uno puede fijar productos bacterianos como endotoxinas usando un carbón activado. Para muchos de esos hay estudios en animales experimentales, muy pocos realmente en humanos, pero estamos esperando que esto nos abra la luz y podamos dejar de usar antibióticos. De manera que, para resumir, las infecciones bacterianas son los principales precipitantes de esa descompensación ulterior y de la falla multiorgánica en los pacientes. Es la translocación, la infección y la inflamación que viene asociada con eso. Entonces, la otra cosa es los antiinflamatorios. Hay un aumento en las infecciones debidas a gérmenes multiresistentes, y tenemos que limitar los antibióticos a aquellos que realmente los necesitan. No podemos estar utilizando antibióticos en todos los pacientes, y tenemos que estar en la búsqueda de medidas que no tengan antibióticos para prevenir la translocación bacteriana. Muchas gracias.